día, querido amigo de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Bueno, últimamente estamos conociendo a pastores que están sirviendo en distintas congregaciones de nuestra ciudad y bueno, hoy también quiero presentaros también un siervo del Señor, Joaquín García. Él es pastor en el Centro Cristiano Nuevo Caminar, aquí en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera, y bueno, comentar que es un compañero, es un amigo, llevamos también muchos años trabajando juntos para nuestro Señor, para nuestro Dios, predicando sobre todo el Evangelio. Bueno, vamos a conocerlo a él, vamos a conocer un poco también de su congregación, para que también conozcáis un poco de este hombre que tiene su vida, porque yo creo que lleva una vida dedicada al Evangelio. Joaquín, buenos días. Buenos días. Pues nada, sí que tengo y doy gracias al Señor, ¿verdad?, porque me da la oportunidad de un poquito de contar en breve mi vida, ¿verdad?, como lo que yo era antes y lo que ahora soy. Que yo, cuando medito estas cosas, doy muchísimas gracias al Señor, porque me rescató de una vida muy vana. Yo, gracias al Señor, pues antes de conocer al Señor, lo tenía prácticamente todo. Tenía una casa buena, tenía una hija, tenía un buen coche, tenía mucha fuerza para trabajar, pero cuando llegaba por las tardes a mi casa del trabajo, o cuando me acostaba, empezaba a meditar y yo decía, mi vida es una vida vacía, es una vida vana. Si con todo lo que tengo no me siento lleno, me falta algo en mi vida. Y así pues estuve viviendo pues unos pocos de años, echando de menos algo que me faltaba, porque no estaba completo, teniéndolo todo, todo lo que es material, teniéndolo todo, no faltándome nada, pero me faltaba algo. Y un día pues me invitaron a una iglesia evangélica y estuve. ¿De qué tiempo estamos hablando, Joaquín? Perdona. Pues estamos hablando ya de hace unos 39 años. Una vida entera. Una vida entera, exactamente, una vida entera. Pues me invitaron a una reunión, en este caso fue en San Enrique, que hicieron allí una reunión de Manolo Espejo y los que lo acompañaban, ¿verdad? Y cuando yo llegué allí, escuché la predicación, llegué tarde, y cuando terminó, decían, el que quiera recibir a Cristo, que levante su mano. Yo no había escuchado mucho la predicación, porque llegué tarde, pero cuando dijo Manolo estas palabras, a mí me se iba la mano para arriba, para recibir al Señor, sin saber yo qué es lo que iba a hacer, porque verdaderamente no había escuchado nada más que un trocito de predicación. Pero la mano me se iba para arriba. Yo se lo dije a mi mujer, que me ha tenido que agarrar la mano porque la mano me se iba para arriba, porque quería recibir al Señor. Y a mi mujer me dice, pues a mí me pasó igual, oye, me pasó igual, la mano me se iba también para arriba. Y claro, no, en ese momento no recibimos al Señor, pero nos invitaron a la iglesia y estuvimos allí, en el templo. Estuvimos en la calle, ¿cuál es la calle? ¿Cómo se llama la calle? ¿Sancho Vizcaíno? No. Bueno, sí, cerca allí, la calle La Plata, ¿no? La Plata no. Sí, La Plata creo que era. Bueno. No recuerdo la calle exactamente. Pero estuvimos allí y escuchamos la predicación. Ya llegamos a tiempo y pudimos escuchar la predicación. Y verdaderamente a mí me llegó la predicación, y cuando este hombre hizo el llamado a aquellos que quieran recibir al Señor en su corazón, pues yo abrí mi corazón, levanté mi mano y recibí al Señor. Y doy muchísimas gracias al Señor, que mi mujer también lo levantó conmigo, recibimos los dos al Señor y los dos pudimos seguir yendo a escuchar la palabra de Dios. Pues desde ese momento, cuando yo empecé a escuchar la palabra de Dios, iba un domingo, iba un jueves, iba un domingo, iba un jueves, y ya yo iba entendiendo un poquito lo que era la palabra. Y me di cuenta de que ya yo sabía valorar lo que antes no valoraba. Yo valoraba a mi mujer, yo valoraba a mi hija, yo valoraba mi trabajo, valoraba mi coche, le daba valor a todo,
lo que antes yo no le daba valor, porque no me sentía bien. Ahora sí, ahora me sentía bien, estaba lleno, estaba completo. Bueno, ¿y esto de dónde viene? Este cambio que había en mi vida. Estaba claro que más para adelante pues me di cuenta de que esto viene del Señor, que ya era un hombre completo. Porque, sí. Perdóname que te interrumpa, Sí, ¿no? sí. Digo para aquellas personas que nos pueden estar escuchando, ¿no? Eso de recibir al Señor, ¿cómo lo enfocaríamos? ¿Cómo, para que entiendan aquellas personas, ¿no? Mira, lo iba a explicar un poquito más adelante, porque lo que estaba contando es que... Sí, también perfecto, lo iba a muy bien, explicar. muy bien, muy bien. Sí, pero vamos, ya que tú lo comentas, lo voy a explicar lo que es recibir al Señor. Recibir al Señor nosotros, por ejemplo, ahora en esta fecha, tú preguntas y todo el mundo cree en Dios. No hay nadie que no crea en Dios. Tú vas al centro y hay montones de gente detrás de los pasos y pregunta por si creen en Dios. Verá como no hay nadie que te diga no creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero es distinto creer en Dios a creer a Dios. Porque cuando uno cree a Dios es cuando uno lo conoce y sabe todos los beneficios que Él te da. Mientras que estamos sin Dios, mientras que estamos diciendo creo en Dios, pues sí, tú te paseas, pero no disfrutas de los beneficios que Dios te da espiritualmente. Cuando tú crees a Dios y pones la palabra de Dios por obra, entonces empiezas a probar los beneficios que Dios te da. Y Dios es un Dios de amor. Amén. Dios nos ha dado y nos da maravillas, porque la paz que un hijo de Dios tiene, la confianza, la seguridad de que, como dice las Escrituras, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando tú escuchas estas palabras y tú sientes la presencia de Dios en tu vida, entonces tú vives en paz, vives en seguridad. Creo que el materialismo te sobra. El materialismo lo tenemos porque tenemos necesidad, ¿no? Tenemos necesidad de un coche, que tenemos que ir a trabajar, tenemos necesidad de comer cada día el alimento normal, pero todavía es mucho más importante el alimento espiritual, porque el alimento espiritual te trae una paz que nada en este mundo te la puede dar. ¿Qué es recibir al Señor? Recibir al Señor es abrir tu corazón y decirle, Dios, entra en mi vida. Mira, en las Escrituras hay un maestro de la ley que se llama Nicodemo, que vino al Señor porque veía que el Señor hacía maravillas. Sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos. Entonces, este hombre, que era un principal de la ley, un sacerdote, se quedaba asombrado de las maravillas que estaba viendo en Jesús. Y vino a preguntarle, le dijo, Señor, ¿qué tengo yo que hacer para tener la vida eterna? Y le dice el Señor, pues nacer de nuevo. Y este hombre, siendo un sacerdote, se quedó así como diciendo, ¿pero qué? ¿Que yo tengo que entrar quizá en el vientre de mi madre otra vez con la edad que yo tengo? Y le dice el Señor, es que esto es lo que yo te estaba diciendo antes, sí, perfecto. que hay mucha gente que creen en Dios pero no creen a Dios. Y le dice el Señor, Nicodemo, eres tú, maestro de la ley, eres tú un sacerdote, eres tú el que da la palabra de Dios en el templo, y no sabes qué es lo que te estoy diciendo, Nicodemo. El nacer de nuevo es nacer del agua y del Espíritu. Creer en la palabra, creer la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando tú crees la palabra y cuando tú crees la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces es cuando tú dices, Señor, entra en mi vida. Y entonces eso es un nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual. Porque ya sabemos que cuando nacemos en la carne y vivimos en las cosas de la carne. Pero para vivir en las cosas del Espíritu tenemos que decirle al Señor, Dios mío, entra en mi vida. Mientras que tú no le digas al Señor eso, tú podrás creer en Dios, pero no crees a Dios, porque cuando tú tienes el conocimiento de lo que verdaderamente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces cuando tú disfrutas de todas las cosas que el Señor tiene, y además que Él lo dice, ¿verdad? Que no dejará a ningún hijo suyo mendigar pan. Qué bueno, Joaquín. Así Gloria a Dios, ¿no? Es maravilloso, sí, por supuesto. A ver. Joaquín, me hablabas de 40 años prácticamente que conociste al Señor, que recibiste al Señor y como dice la palabra, ¿no? Que no es necesario nacer de nuevo, ¿no? Para entrar en el reino de los cielos, nacer del Espíritu, ¿no? Recibir a Cristo como el Señor
y Salvador de nuestra vida, y reconocernos de que somos hombres y mujeres pecadores, ¿no? Porque no hay justo ni a uno, así dice la palabra, ¿no? Oye, en 40 años ¿ha sido el Señor fiel con tu vida? Será entre ellos. Bastante fiel. A mí, como dice la Escritura, dice la palabra que no dejará ningún hijo suyo mendiga pan. Yo lo he podido comprobar desde que me convertí. Siempre hacía un albañil, luego tuvimos una empresita, pero a mí nunca me ha dejado el Señor. Siempre me ha dado sobreabundante. Él lo dice en su palabra, ¿verdad? A mí me ha dado el Señor sobreabundante. He pasado por situaciones difíciles porque es normal, porque es necesario, como dice el Señor, pasar por estas situaciones para que clamemos y que nos demos cuenta que Dios está, que sus oídos están atentos al clamor de nuestras súplicas. Es necesario pasar por dificultades. Y yo no he pasado mucha dificultad. Doy gracias al Señor porque no me ha pasado, pero que es necesario. ¿Por qué? Porque así es como crecemos. Porque si tú dices que crees en Dios y tú no pasas por dificultades, tú no clamas a Dios, tú nunca vas a verdaderamente confiar en Dios. Ahora, cuando tú pasas por necesidad y te das cuenta que tú clamas a Dios y Dios te hace así y Dios te responde en una enfermedad, Dios te responde en un trabajo, Dios te responde con tu familia, entonces te das cuenta que Dios existe, aunque pases por momentos difíciles. Porque, por ejemplo, a mí me fue mi madre. Claro. Mi padre también. Cuando mi madre se fue, estaba yo pegadito a ella. Y sentí como que algo me se arrancaba del pecho cuando murió, pero que al instante Dios hizo así y me inundó con una paz que yo no me lo creía, me creía con lo que yo quería mi madre, tener la paz tan grande que tenía. Por supuesto tenía la seguridad que mi madre está con el Señor en los reinos de los cielos. Y también tuve la oportunidad de tener un sueño a los pocos días. ¿Sí? Y le pregunté a mi madre, la vi muy guapa, en un sueño. La vi muy guapa y le digo, Maitá, las niñas se han quedado, por mi hermana, ¿no? Le digo, las niñas se han quedado con el oro. Mi madre era una mujer de muchas pulseras y le encantaba. Y le dice, a mí no me importa, hijo, donde yo estoy no necesito nada de esto. Ahora, tengo la seguridad de que cuando yo cierre los ojos aquí voy a ver a mi madre, a la presencia de Dios. De eso 100% lo tengo seguro. ¿Por qué? Porque en los 40 años que llevo en el Señor me ha hecho ver de que Él es real, de que Él vive, de que Él existe. No solamente por mi vida, sino por la vida, en este caso desde que llevo pastoreando, en la vida de los que estoy viendo alrededor, de todos los miembros de la iglesia, como el Señor contesta, como el Señor está, como el Señor da la felicidad, la alegría que Él pone en los corazones de aquellos que la han recibido, porque tienen una seguridad sobre por lo alto de todo lo que es el materialismo. Ya no es el materialismo, ya lo que hay que buscar, como muchas veces predico y se lo digo a los hermanos, busquemos las cosas de Dios, que son mucho más importantes que las cosas materiales. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas el reino de Dios, las demás cosas, eso lo dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán añadidas. Aquí en 40 años también, me imagino que, como tú antes comentabas, ¿no? Dejándote llevar por la palabra del Señor, enseñando la palabra, ¿no? Aunque nos has comentado muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué ha cautivado de tu vida la Biblia, ¿no? ¿Qué ha cautivado, no? Y es una pregunta, ¿y por qué animaría a las personas que nos están viendo a que leyeran la Biblia? Como te he comentado al principio, yo era una persona... no lo he comentado, pero te lo voy a comentar. Yo era una persona muy temerosa. Yo era una persona tímida. Yo era una persona que no era capaz de estar con mucha gente, de hablarle a mucha gente. Yo siempre he sido muy corto. Un miedo terrible. Cuando recibí yo al Señor, todas esas cosas me se fueron. Así que aconsejar a las personas que todavía no tienen al Señor, como en mi vida Dios me cambió tanto y me ha dado tanta felicidad y tanta seguridad, yo lo único que le puedo decir a aquellas personas que no lo tienen al Señor, que lo busquen, porque el Señor no se esconde, el Señor ha descubierto, lo único que tienes que hacer es llamarlo, decirle, Dios, ¿dónde estás? Yo quiero conocerte. Que se acerquen a la palabra de Dios, porque es la única manera de conocer a Dios. A Dios no se puede conocer por hechos,
A Dios hay que conocerlo a través de la palabra de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, coge la Biblia. Exacto. Luego arrímate a la iglesia o al templo o donde tú quieras, pero para conocer a Dios hay que coger la Biblia. Nosotros damos gracias a Dios porque en las congregaciones nuestras, de los evangélicos, ¿verdad? Sí. Lo que cogemos es la Biblia y siempre tenemos la Biblia en las manos para predicar de ella, y nosotros no hablamos de otra cosa, como no sea de las Escrituras. Entonces, a través de ella es como se puede conocer a Dios. Amén, amén. Pero una cosa sí que hay, una cosa muy importante, que para entender las Sagradas Escrituras tienes que nacer de nuevo, como antes estaba diciendo. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entender nunca la palabra de Dios. Va a entender la letra, la historia, eso sí lo va a entender, pero lo espiritual, porque esto es un libro vivo. Amén. Esto no es un libro que está ahí como cualquier libro. Este libro, tú lo abres y lees un pasaje, y al otro día lo abres y lees el mismo pasaje, y espiritualmente te resaltan cosas que tú dices, increíble, increíble. ¿Por qué? Porque la Biblia es espíritu, la Biblia no son letras. Lo importante de la Biblia es el Espíritu, y el Espíritu solamente lo puede entender aquellos que reciben al Espíritu de Dios. Amén. Si no se recibe al Espíritu de Dios, tú no puedes entender la Biblia. La podrás saber de memoria, porque ¿cuántas personas saben la Biblia de memoria, de punta a la otra punta, ¿verdad? Desde Génesis a Apocalipsis. Hay personas que te citan, que te dicen la Biblia de memoria, una mente, pero ¿han nacido de nuevo? Tienen al Espíritu, entienden lo que leen. Dios le dijo a Nicodemo, eres tú maestro de la ley y no entiendes lo que estás leyendo, Nicodemo, porque ¿tú sabes por qué? Porque no tenía el Espíritu. Pero si Nicodemo hubiese recibido al Espíritu, Nicodemo puede entender la palabra, puede entender el Espíritu que hay en la palabra. Se me viene a la mente, Joaquín, el texto que dice el Señor, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Exactamente. Y hay que tener, para eso hay que tener... para conocer a Dios, primero tienes que recibir a Cristo como Salvador de tu vida. Es ahí que es un nacimiento de nuevo, ¿verdad? Tú tienes que nacer. Un niño nace y conforme va creciendo, va entendiendo lo que se le está diciendo, y el niño llega a cierta edad y ya entiende todo lo que se le está diciendo. Espiritualmente es igual. Como tú no nazcas del Espíritu, no creces. ¿Por qué? Porque no has nacido. Te hace falta decirle al Señor, Señor, entra en mi vida. Y cuando el Señor entra en tu vida, entonces ya es otro mundo. Ya es otro mundo. Cambia todo. Cambia toda la vida de la persona aquí en la tierra. Por lo menos en mi vida lo ha hecho, y yo, como pastor, veo, en este caso, aproximadamente en la iglesia están asistiendo unas 60 personas, y veo claramente cómo el Señor ha cambiado las vidas de cada uno, lo veo. Y aquellos que vienen y por las circunstancias dejan de venir, ahí están. El Señor los está esperando como al hijo pródigo, ¿verdad? Aquel que se fue y cuando vino el Padre estaba con los brazos abiertos. Pues así está el Señor con aquellos que pues bueno, por circunstancias de la vida, el diablo los confunde y se los lleva por los trabajos, que esto es otra cosa. ¿Verdad? Una cosa muy importante para un creyente es que tenemos que tener cuidado con los trabajos, a qué trabajo podemos coger. ¿Por qué? Porque el diablo conoce nuestra necesidad, lo mismo que el Señor nos ve y nos conoce, el diablo conoce nuestra necesidad. Y nos tienta igual que el Señor. Nos tienta con el trabajo, y ahora yo te lo digo por experiencia, sí, por lo que estoy viviendo en aquello, y mira que tú aconsejas, pero al final el materialismo, como no esté fuerte espiritualmente, el materialismo puede más que lo espiritual. Sí, si no está fuerte, ahora si está fuerte, el materialismo te queda muy lejos. Joaquín, me estás hablando con todo desde que estamos comenzando, me estás hablando de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios que evidentemente, como dice la palabra, ¿no? Que tiene oído y escucha. Amén. Que tiene ojo y ve a sus hijos, ¿no? Que tiene boca y habla, que conoce tu corazón, y que, como dice la palabra, ¿no? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Yo creo que eso es primordial, ¿no? En creer en un Dios vivo, ¿no? Hombre, lo primero es que, ¿por qué sabemos que está vivo?
pues está vivo por todo lo que te estoy diciendo. Es el cambio que hay en tu vida cuando tú, como el nacimiento de nuevo, tú naces y empiezas a crecer y te das cuenta de las cosas. Pues espiritualmente, cuando tú naces espiritualmente, ¿verdad?, te vas dando cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios y que todo es real. Y además te voy a decir otra cosa muy importante que hay en las Escrituras. Ya, según la palabra de Dios, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen, como dice Mateo, ¿verdad?, de la higuera aprender, cuando veáis estas señales, y Dios nos pone en su palabra unas señales que se tienen que cumplir. Y ahora mira tú al mundo y tú dices, Dios mío, si ya está todo lo que tú dices en tu palabra, lo que está escrito, que hace 2000 años que se escribieron, ya se ve que está sucediendo todo, en general. Tú piensas las leyes que se están poniendo nuevas, que son todo lo contrario a la voluntad de Dios. Por supuesto que sí. ¿Tú recuerdas por qué el diluvio vino a la tierra? ¿Te lo digo? Sí, sí. El diluvio vino a la tierra porque el hombre se había olvidado de Dios. Exacto, le había dado la espalda a Dios. Exactamente. Era un pueblo ya corrupto, una nación corrupta, de que el hombre se había vuelto, no agradecía a Dios y todo lo contrario. Entonces Dios, viendo la maldad del hombre, Dios tiene que destruir al hombre. Y miró, y solamente, fíjate tú, solamente había una familia que le agradaba a Dios. Y Dios, a través de Noé, que hizo el arca y pudo salvar a la humanidad, ¿verdad?, al hombre, pues se empezaron otra vez a formar muchísimos hombres, a crear, ¿no? Y también nos podemos ver otra cosita muy importante, que fue en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Por qué destruyó Dios esta ciudad? Por la corrupción tan grande que había. Se habían olvidado de Dios. Y en las fechas que estamos viviendo, Antonio, Sí. la gente en general se han olvidado de Dios. Creer en Dios no es decir yo creo en Dios, eso no sirve para nada. O sea, decir yo creo en Dios, eso no sirve para nada. Ahora, decir yo creo en Dios, ya eso es otra cosa muy distinta. Creer a Dios es poner la palabra de Dios por obra. ¿Por qué? Porque hay tantos beneficios cuando se pone la palabra de Dios por obra que es imposible de que, sabiendo el beneficio que tenemos en la palabra y que Dios esto te lo revela y te lo da, tú dejes a Dios. A Dios se deja porque creemos en Dios. Amén. Pero cuando crees a Dios, no hay nada que te pueda apartar de Él. No hay nada. Estoy completamente de acuerdo en lo que estás comentando, ¿no? Que actualmente, bueno, estamos viendo, hablamos de nuestro gobierno, evidentemente, ¿no?, que el que legisla las leyes, ¿no? Están legislando leyes completamente anticristianas, los valores son completamente en contra de la palabra de Dios, ¿no? Total. Yo creo que, bueno, que el gobierno se quiere cargar prácticamente las familias, la importancia de claro, la familia. ¿Qué tipo de familias están surgiendo? ¿Qué tipo de familias? Así le va a la juventud, Joaquín, me gustaría hablar también de otra faceta importante de tu vida, ¿no? Sé que eres un hombre también que te gusta alabar a Dios con la guitarra. Siempre me ha gustado, siempre. ¿Qué sientes, no? ¿Qué sientes esa motivación que sientes para alabar, para glorificar el nombre de Dios? Es agradecimiento, mucho agradecimiento a Dios, porque viví con Dios. Yo no sabría vivir ahora sin alabar y glorificar a Dios y sin leer la palabra, no sabría, porque veo lo que es el materialismo, lo que es el consumismo, y digo, Dios mío, esto no sirve para nada. Ahora, que tú empieces a alabar a Dios y que tú empieces a sentir en tu interior algo tan especial, que te levanta a estar bello, que te hace quebrantarte, que te hace llorar, pero de alegría. Luego, cuando terminas en cualquier reunión, tú terminas y sales con una paz, que esta paz no la da, ya pueda tener lo que tú quieras tener material, que no te la da nada de lo material. Exacto. Esta paz, ¿qué se siente en alabar a Dios? Pues mucha paz, mucho agradecimiento, mucha alegría y bueno, tantas cosas más como se pueden decir cuando uno está alabando a Dios. Joaquín, tenéis en vuestra congregación, la congregación de Nuevo Caminar, bueno, lo sé porque me consta, evidentemente, ¿no? Un grupo poderoso de alabanza, ¿no? Amén, hermano. Yo creo que también soy que honrarlo, ¿no? De verdad, yo se lo digo a mi, y en este caso el que va dirigiendo es mi Joaquín,
Y se lo digo, Joaquín, Dios está derramando un don en ti precioso. Porque es que nada más que comienza la alabanza, de verdad, nada más que comenzarla, o incluso nada más que hablar, fíjate tú, claro, con su hablar, ya el Espíritu de Dios se mueve. Pero eso es un don que viene de parte de Dios. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Tú dices, gracias Dios mío, porque como tú dices en tu palabra, donde 2 o 3 se congregan, allí en medio está tú. Y lo vemos claramente, como el Señor, en estos momentos que se empieza a alabar y a glorificar a Dios, como el Señor hace así y nos quebranta, nos hace llorar, nos hace levantar las manos. Es que son cosas tan maravillosas que esto hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Joaquín, estamos hablando del Centro Cristiano Nuevo Caminar, un nombre muy importante, Nuevo Caminar. ¿Por qué el nombre de Nuevo Caminar? Tú conoces igual que yo. Pero bueno, bueno, pues ese Nuevo Caminar, yo creo el Señor tiene un propósito con todas las cosas. Amén. ¿Verdad? Nosotros, bueno, ya tú esto lo conoces porque prácticamente salimos los dos y, sí, hombre, y el Nuevo Caminar pues lo hicimos entre los dos, ahí estábamos trabajando, empezamos a trabajar en las casas del MOPU, en los pisos, ¿verdad? Estuvimos trabajando y por circunstancias, porque el Señor así lo permite, salimos de la calle Canto y nos fuimos allí, tú y yo, y estuvimos allí en las casas, luego cogimos un local. ¿Pero por qué el nombre de Nuevo Caminar? Exacto. Pues está claro, Nuevo Caminar. ¿Por qué? Porque íbamos a empezar un nuevo caminar. Exacto. Íbamos a empezar un nuevo caminar. De trabajo y en el Señor. De trabajo y en el Señor, exactamente. ¿Por qué? Porque, bueno, yo en la calle Canto, pues me llevé, allí nací prácticamente. Y allí me crié y allí el Señor me llamó para el pastorado. Luego, por las circunstancias, tuvimos que salir, pero tuvimos que salir porque Dios así lo propuso, así lo propuso Dios, no por una cosa ni por otra. Dios lo propuso así y nada, pues allí estuvimos y trabajando, pues tuvimos 7 años, ¿no? Por ahí, sí. Estuvimos ahí, el Señor nos llamó así. 7 años, luego nos pasamos aquí a la calle Méndez Núñez. Y ahí seguimos trabajando al Señor y te seguimos. Eso te iba a decir, la calle, yo te iba a preguntar, ¿no? Aquellas personas que quieran visitar la congregación de Nuevo Caminar, ¿está ubicada por la zona de Madre de Dios o Mundo Nuevo? En la zona, exactamente, Mundo Nuevo, la zona de Madre de Dios, donde estaba Madre Coraje Antigua. Exacto, esa calle. Donde estaba Madre Coraje. ¿Y qué día os reunís aquí? Nos reunimos los jueves, nos reunimos a las 7:30 y los domingos a las 11:30. Jueves de 7:30 a 8:30, 9. Y domingo de 11:30 a 1 o 1:30. Aparte de las reuniones, estas son reuniones cúlticas, ¿no? Estas son las reuniones cúlticas. Y además, durante la semana, ¿qué tipo de reuniones estáis teniendo? Durante la semana, pues tenemos, el lunes tenemos oración a las 7:30, hasta las 9 aproximadamente. El martes tenemos discipulado primero, enseñar a los que se están convirtiendo un poquito para que sepan manejar la Biblia, que sepan los nombres de la Biblia. Todo va enfocado en la Biblia. No hay otros libros que cojamos para aprender a aquellos que se convierten, sino todo es enfocado a la Biblia, que creo que es el libro, no hay otro libro como él. Para todo, para todo, de consejos, de ayuda, no hay otro libro como la Biblia. Los miércoles tenemos también discipulado de doctrina, y los jueves tenemos el culto, y los viernes pues hay reuniones algunas veces especiales. Los viernes las cogemos las reuniones especiales, como reunión de matrimonio, sí. Y otras cositas, otras reuniones especiales que las hacemos en... Joaquín, ¿obra social que está ahí en obra social? Pues sí, tenemos también, estamos repartiendo alimentos, me parece que son a 28 familias, creo que son. No la tengo seguridad ahora, porque yo no llevo esto y no tengo mucha seguridad de esto, pero aproximadamente sobre eso, estamos repartiendo alimentos todos los meses. Estamos hablando de muchas reuniones a la semana, ahí como decía, cerca de 60 personas, muchas actividades, mucho trabajo, ¿no? Ahora lo tengo más fácil. Bueno, pero que ha habido mucho trabajo ahí. Sí, quiero decir que ha habido mucho trabajo ahí, sobre todo con personas, con jóvenes, con matrimonios, con adolescentes. Evidentemente estamos hablando de un trabajo espiritual, ¿no? Y bendiciendo la ciudad. Pero no pesa. Que lo bueno es que no te pesa el trabajo. Que tienes que ir, que tienes que llegar, que tienes que dejar a tu mujer, que te vas con tu mujer, que entra, que sale, pero no te pesa, al contrario lo haces porque cuando sales de cada reunión, sales bendecido, sales con mucha paz, sales con mucha alegría, y el tiempo de que tengas que estar preparando, pues tú te fijas meterte en tu cuarto,
tú esto lo conoces. Meterte en tu cuarto delante del Señor, postrarte delante de Dios y que Dios te empiece a dar. Y cuando Dios te empieza a dar, tú abres la palabra y, como dijimos antes, ves lo que no se ve, pues esto es una bendición. Joaquín, ¿se nos fue el tiempo? Un ligerito. Darte las gracias de verdad por tu servicio al Señor, por bendecir también a la ciudad de Jerez, por tu trabajo, ¿no? Y por tu fidelidad, ¿no? Pues yo creo que es una vida, ¿no?, de fidelidad, de trabajo, de ministerio, y bueno, y para la gloria de Dios. ¿Qué le diría, ¿no?, a los jerezanos, las jerezanas que te están escuchando, que todavía no conocen al Señor? Esas últimas palabras que tú le dirías, Joaquín. Pues sí, en primer lugar, es que tenemos un Dios muy grande que no conocemos y que se puede conocer a través de las Escrituras. Acercarse a la palabra de Dios, yo creo que antes que a ningún sitio, acércate a la palabra de Dios. Y te voy a comentar un libro, porque creo que es el que habla más claro de la salvación, y es el Evangelio de San Juan. Si tienes la oportunidad y tienes la Biblia, lee el Evangelio de San Juan, que en las primeras hojas podrá ver la maravilla tan grande que Dios ha hecho por la humanidad, que ha dado a su Hijo, ¿verdad?, para morir, para que tú tengas vida eterna. Cuando mires a los pasos y veas a Cristo crucificado, piensa de que eso fue real y de que eso lo hizo por ti para darte la vida eterna. Dios murió para que tú vivas. Amén. Así que mi consejo es que coja la Biblia, la lea, porque en ella tiene la salvación, en ella tienes la vida eterna. No hay otro libro que te pueda dar la vida eterna, no hay ninguna religión que te pueda dar la vida eterna solamente te la puede dar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Que el Señor os bendiga. Gracias, Joaquín. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, espero que esta entrevista con el pastor Joaquín García del Centro Cristiano Nuevo Caminar haya bendecido vuestras vidas y hemos visto un hombre sirviendo al Señor durante estos 40 años que está haciendo una obra maravillosa. Sin más, gracias por estar ahí con nosotros, un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga.